A ver que os pongo en contexto para este vídeo. En el último preguntas y respuestas que hice, un usuario llamado Kuro me hizo una pregunta muy interesante acerca de que si tenía otros proyectos aparte de Utopía. Y tal y como respondí en aquel vídeo, planeaba hacer uno en concreto hablando de mis proyectos. Y debido a que muchísima gente le gusta Utopía actualmente por los diseños y cosas presentadas, y a muchísima gente más le encantó la reestructuración de Danganronpa V3 que hice ahora 2 años o por ahí, supuse que sería un contenido interesante que os acabaría gustando. Y eso es toda la historia y el por qué me estáis oyendo en este instante, para hablar de mis proyectos en pausa o que directamente aún ni he desarrollado. Pido por favor, eso sí, que ignoremos ese feto del infierno que subí ahora 1 año y pico, también llamado me mojé el videojuego, porque es que eso no lo hice yo. Lo hizo una versión pasada de mí, no cuenta, entonces, no le hagamos caso. Y aunque resonancia de mis lamentos, de los lamentos a nivel de personajes e historia sin duda es un gran bro, o sea, pues una puta mierda, sinceramente, la verdad es que está para rehacerlo. A nivel jugable, para mi gusto, es una delicia, no como la sopa de macaco, que es una delicia, sino una delicia. Como aviso al iniciar el vídeo, casi todas las cosas que tengo pensadas contar en este vídeo se resumen en puros conceptos e ideas que tengo pensadas, pero sin una historia del todo formada para desarrollarlas. Aunque igual, como dije, lo tengo planeado en un futuro no muy lejano. Lo que voy a usar de fondo soy yo dibujando y renovando un personaje con mi nuevo estilo, para aquellos que se hagan la pregunta. No preguntes, ya os lo he dicho yo. Pero vayamos a las dos historias que tengo, por así decirlo, más sólidas: Alfa y Omega y Alma de Máquina. La primera surgió en 2014 aproximadamente, en la época donde me apetecía hacer historias más enfocadas a la acción y a jugar con las reglas del mundo que lo abarcarían. Así que era aquí donde se me ocurrió la historia, por así decirlo. Recuerdo que lo creé a modo de proyecto, así en plan presentación, para un concurso que hicimos entre conocidos. No éramos amigos, éramos conocidos, donde la historia que más gustase se transformaría en un cómic. Así que le hice un PowerPoint, así todo guay, no en plan cutre. Y no ganó, porque aunque los elementos estuviesen de putísima madre, no había ni una historia formada. Yo pensé en aquella época, dije, coño, yo os pongo los elementos para que vayamos creando una historia poco a poco. Lo que pasa es que ellos los querían todo mascado y así no puede ser. Y para los que tengan la duda, la que sí ganó fue una organización formada por 13 miembros con capas negras y armas de cada uno. No tenía corazones, pero obviamente era un Kingdom Hearts de solapillo. Bueno, me alegro que no ganase porque al final nadie hizo una puta mierda, no se hizo ningún cómic y prefiero tenerlo guardado en mi baúl de los recuerdos antes de que se quedase en un proyecto cancelado o abandonado. Obviamente sigue en stand-by, pero de esta forma yo puedo sacarle provecho en algún futuro distante o cercano, quién sabe. Y con respecto a la historia, por así decirlo, del proyecto, ya sabéis cómo manejo yo mis cosas, ¿no? Pues ciencia ficción, unos protagonistas de la talla antihéroe, porque es que siempre estoy creando antihéroes, no sé qué coño me pasa con ellos, y unas criaturas llamadas necrófagos que descendían de la luna alimentándose de los sentimientos negativos de la gente que habitaban en ese mundo. Ya que en el lore de dicha historia, las lunas, por así decirlo, canalizaban todo lo que sucedía en aquella tierra. Y a la par que caían necrófagos, también caía un mineral llamado Necrosite, al cual tenía propiedades mágicas. La verdad es que el concepto de humanos peleando contra criaturas está muy, pero que muy trillado. Y si encima esto se absorbe en la oscuridad de la gente, pues ya, mátame. Pero en aquella época me gustaba bastante y la verdad es que no estaba tan trillado. Digamos que esta moda empezó en 2015 o 2016. De hecho, como de costumbre en mis historias, eso acabaría pasando a segundo plano para tratar otros temas más políticos. Es gracioso porque en aquella época ya había pensado en el mundo de dicha obra, personajes, conceptos, ambientaciones, lore, eventos argumentales, incluso me puse a modificar las leyes con las que funcionaba aquel mundo, creando estaciones influenciadas por las 4 lunas que orbitaban y se destruían acorde a la época del año. Sin duda esta idea me sigue fascinando a día de hoy, así que no dudaría en aprovecharlo una vez más. Básicamente quería jugar con cosas que muchas historias no lo hacían de forma tan asidua. También recuerdo que creé biomas y cómo se verían esto acorde a la luna que estuviese en aquel momento. Digamos que fue una tarea para ver cómo funcionaba un mundo modificándole sus características. De hecho, la tierra habitable eran 5 islas flotantes unidas por unos raíles de tren. No en plan monorail de los Simpsons, no. He instalado monorraíles en Broadway, Ogdenville y en North Havenbrook, ciudades que ahora sí figuran en el mapa.
islas que flotaban gracias a unos motores gigantescos y se impulsaban por el mineral este que caía de la luna, mientras que la parte que estaba bajo de la isla eran zonas silvestres e inhóspitas alejadas de la maravillosa tecnología, o sea, no había wifi. Eso me lo invento ahora, ¿vale? Para hacer la gracia, pero ya me entendéis por dónde voy. Con respecto al elenco principal, ya dije que eran antihéroes. De hecho, el protagonista era un tipo de unos 65 años, más o menos, que estaba preso por andar robando el Necrosite, importante, de familias importantes, el cual le ofrecían la libertad condicional a cambio de que trabajase para los exterminadores, que eran así como un departamento privado que se encargaban de exterminar dichos necrófagos. Ya sabéis el tropo famoso de humanos contra criaturas que amenazan la humanidad. Es que está muy quemado, pero es que en aquella época juro que no era tan popular. Recuerdo que todo estaba hecho con ambientación de ciencia ficción, así que cuando digo cárcel no es una cárcel convencional. Los otros personajes ya eran más normalitos, por así decirlo. Los tres primeros personajes, por así decirlo, eran mercenarios de dicho lugar. De hecho, los dos eran primos y pertenecían a la nobleza, mientras que la jefa, por así decirlo, estaba al cargo de los dos personajes en concretos. Y el protagonista, cuando se unía a su equipo, recuerdo que llevaba un collarín y la tipa con comandos de voz lo ponía firme si se pasaba de vergas. El resto del elenco eran antiguos compañeros de este y creo recordar que el cast principal no pasaba de 10 personajes. Lo dicho, es una historia que tenía en stand-by, de hecho tengo en stand-by, pero creo que el día que pueda plasmarlo correctamente podría salir un producto interesante. Sobre los personajes, es gracioso porque eran de esas historias donde el cast principal se unían por un conflicto que tenían en común, pero cuando dicho problema desaparecía, estos se dispersaban, llevando a que se muriesen la mayoría por el camino al interponerse en el camino del protagonista. Obviamente a día de hoy cambiaría un montón de cosas, quitando los necrófagos y lo de los equipos encargados de matarlos, ya sabéis, como que está muy trillado, y pondría otras cosas. Quizás lo enfocase más a la exploración del mundo, tendría que verlo, la verdad. El segundo proyecto no solo es más actual, de 2018, sino que tenía otra forma de manejar la historia y los conflictos presentados tenían, por así decirlo, otro matiz. Además de eso, era muchísimo más corta. De hecho, los únicos que conocen esta historia son 3 amigos, así que me tomo la molestia de buscar la sinopsis que les envié. A ver, te voy a enseñar una idea que he tenido, ¿vale? Pero está muy verde, así que no me juzgues, ¿vale? Te voy a pasar todo lo que he escrito, ya lo vas viendo. Usé el concepto de robots movidos por almas, o más bien un robot movido por un alma. Nuevamente era ciencia ficción, una ciudad próspera al lado de una presa y rodeado por kilómetros de desierto. Solo esa zona, el resto no es desierto, no es en plan una distopía que va ni por asomo. La idea era que fuesen 4 personajes. El protagonista, que es un mecánico obsesivo con acabar lo que empieza. De hecho creo que el protagonista más joven que tengo, ya que planeé que tuviese 19 años. Una enfermera ex militar chunga, muy chunga de hecho. Y el amigo de la tipa de antes, actualmente comandante del escuadrón. No puede faltar un bar en mi historia. Y el propio Taurobot de gran tamaño, el único que se mueve después de meterle cierta sustancia. De hecho, en este mundo, pese a que todo es muy tecnológico, los robots están prohibidos. Lo que sucedía es que el protagonista estaba tan obsesionado con acabar su robot, el cual siempre le fallaba, como yo con mis vídeos, y como anda desesperado, se roba una sustancia extraña que estaba en una exposición en el centro científico de la ciudad, sellado con una cápsula, ya sabéis, si está sellado no lo toques, y se lo inyecta al robot sin saber qué mierdas es, porque solo sabe que es una energía rara y tal vez eso podría hacer que funcione. Ya sabéis, una sustancia negra y roja puede ser algo positivo. Claro que sí. La estupidez al canto. El robot empieza a actuar raro y se pone en modo berserk, casi matando al protagonista, destruyendo media ciudad y al comandante que intenta detenerle con un exoesqueleto, pero es noqueado por el robot y llevado con él. Este acabó yendo de esta, dirigiéndose al norte hacia unas ruinas antiguas. Esto fue lo que les envié a mis amigos hará un año y pico. Obviamente lo he aderezado un poco para el vídeo, pero yo es que escribo así, ¿sabes? En plan chungo, weón y lenguaje informal a tope, ¿sabéis? Y sí, como habéis podido apreciar, empieza de forma muy acelerada y rápida para captar casi al instante al espectador, ya que parece que es una técnica formidable. Pero ahora, para este vídeo, me gustaría que oyeseis la continuación de la introducción, porque yo no soy muy bueno contando historias, eso es la verdad, es un hecho. Entonces me preocupa que la forma de que tenga yo de contar dicha historia lo haga parecer no tan épico. Porque os juro que yo a la hora de plasmar mis historias lo hago bastante bien, pero a la hora de narrarlas con voz, digamos que sueno un puto craco, o sea, no se me da bien. Pero me gustaría hacer un esfuerzo para ver si puedo mejorar esto.
Bueno, la historia sigue así. Por supuesto, el gobierno de dicha ciudad no se iba a quedar de brazos cruzados, así que envía un equipo especial para destruir al robot, y de ahí que el protagonista y la amiga vayan detrás de él antes que el pelotón lo encuentren, y así de paso rescatar al teniente este. A estas alturas de la historia se barajan dos trayectos: el del robot, que está descubriendo qué es y por qué tiene vida, junto al comandante de este, y el del prota y la amiga, que recorren aquel desierto en moto para buscarle. Toda esta parte era muy Mad Max, donde los persiguen, hay una pelea en moto y todo así en plan todo guay, y el protagonista en plan pavo, ¿qué coño hago yo aquí? Y la chunga ahí arrancando con la moto, todo muy guay. Luego ya en las partes de las ruinas, cuando llega el robot tal y cual, con una ambientación muy a los templos de Nepal, con su nieve y todo, ya que la zona del desierto se quedó atrás, los tres se juntan hasta que los pillan el pelotón y acababan en el subsuelo de las ruinas. Curiosamente, en las paredes de aquel sitio encontraron unos jeroglíficos que indicaban la existencia de una maquinaria especial también llamada la maquinaria de los dioses, que eran siervos de las deidades de ese universo, así que deducen que lo que sea que le haya metido el protagonista a dicha máquina está relacionada con eso. Debo destacar que a estas alturas el robot ya no anda en modo berserk, es más como un niño grande que no sabe qué es, ni hablar, ni pensar, ni razonar, solo sabe, por así decirlo, gesticular y observar, algo así como el gigante de hierro, por así decirlo. Cuando por fin los capturan, los llevan fuera de las ruinas a ese páramo nevado, el teniente le pega un tiro al protagonista, no el amigo, sino el teniente del pelotón que andaban buscándolos, y sí, mató al protagonista de mi historia a medio argumento porque yo lo valgo. Desactivan a la máquina quitándole el motor principal y se llevan los otros dos de vuelta a la ciudad para juzgarlos. Diría que es aquí donde la trama mete el plot twist y avanza con un ritmo más acelerado, ya que la maquinaria tiene una conversación sentimental donde su creador se despide de él y de repente se ve o se aprecia como la máquina empieza a absorber el alma del muerto, el difunto, y empieza como a evolucionar en un ser que no es solo más inteligente, sino que a nivel de aspecto se ve muchísimo más avanzado. Es aquí cuando al despertar iría hacia el cuerpo sin vida de su creador, o sea el protagonista, y lo empezaría a llamar por su nombre, dando a entender que por fin puede hablar, nombre que no le pulsa al personaje porque, como he dicho, está a medias. De hecho es una historia que hice en una semana para entretenerme y lo dejé ahí. Y lo movería para que despertase. Tras buscar en su base de datos, descubriría los conceptos de vida y muerte. Con el cuerpo de su creador llevándolo consigo, partiría hacia la ciudad donde despertó para buscar venganza. Luego la historia seguía, pero para no hacer más largo este vídeo lo dejaré ahí. Es una historia que me gusta un montón y sin duda planeo hacerla en un futuro, porque encima de no ser muy pretenciosa y complicada, es corta. Es más, todo lo que os conté ya es la mitad del argumento. La idea de un personaje, por así decirlo, recién nacido, descubriendo el mundo que lo rodea y buscando qué es, y además la sensación de que nadie está a salvo, a la par que se va descubriendo más acerca de la raza mencionada. También llama Deus Ex Machina, máquinas que básicamente almacenan almas y las usas en su beneficio, es algo que me encanta. Porque además de eso noto que es una historia que con pocos elementos puede salir un resultado maravilloso. Obviamente, como lo estoy contando y sin la exposición deseada, pues puede dejar mucho que desear o sentirse incompleta, pero con todo plasmado puede quedar muy bien. No intento que os emocionéis nada por el estilo, ya que no conocéis a los personajes, ni siquiera tienen nombre. Pero recuerdo que les puse nombre, pero es que no encuentro la ficha. De hecho, pensándolo bien, diría que el protagonista realmente es el robot. Qué cosas. Y no, la historia no es de venganza, ya que es el tercer acto de 5 que tendría. Pero tras el ataque a la ciudad y el intento del gobierno para aplacar al robot, que no es un robot, es un Deus Ex Machina y la presidenta lo sabe, servía de conector entre la máquina y los otros dos personajes que se han ido, los cuales le culpan por la muerte del pavo este. El pavo, ¿sabes? Suena un poco cani. Realmente pasan más cosas y el tipo de tecnología usada es más del tipo rúnica mágica que de ciencia ficción, por la abundancia de templos y ruinas que se activan mediante misticismo. Así, habían dos personajes más, el teniente que mata al protagonista y sirve de antagonista secundario, y una señora calva con tatuajes que se pasea con un mantel puesto a modo de bata, y él está conectada con el suelo ese de mierda que le inyectan al robot. Pues eso, máquinas con alma. Pues muy bien, estas fueron, por así decirlo, dos de las historias que tengo de forma más sólida, aparte de Utopía. Una historia que es vieja, 2014 para mí es algo viejo, y algo que tengo de forma más actual, 2018. Como podéis apreciar, son dos matices diferentes. Mientras que la primera tiene cosas muy trilladas, la segunda tal vez no sea el pico de originalidad, pero no está tan usado, por así decirlo.
Como he explicado al principio del vídeo, es en formato de vídeo, así que la forma de expresar mis ideas sin estímulo visual para que os imaginéis todo lo que estoy expresando a lo mejor os puede dejar un poco indiferente, y es lo ideal. Simplemente son borradores de proyectos que planeo hacer en algún futuro. Como he explicado muchas veces en talleres argumentales, sin análisis y opiniones, un resumen, una sinopsis o lo que sea, no te va a dar una imagen visual de cómo va a ser el proyecto al final. Yo simplemente voy a compartir estas ideas con vosotros porque hay gente que tiene curiosidad, pero como he dicho, el día que lo pueda plasmar, creo que van a quedar productos muy interesantes. Y la verdad es que la forma que tengo de escribir mis historias no es que sea la más ortodoxa del mundo, por así decirlo. Tengo otros 6 proyectos más que funcionan a modo de trilogía en un universo, junto, que fusiona el mundo de las máquinas, de los humanos y de los furros evolucionados. Pero de estos proyectos solo tengo sinopsis y personajes, así que realmente no es algo que pueda contar mucho en el vídeo. A lo mejor en un futuro me animo, pero no creo que lo haga. El vídeo va a durar más de 15 minutos, así que creo que tiene una duración correcta. No puedo hacerlo más largo porque si no se va a hacer muy pesado, y más viendo que no tengo ningún estímulo visual para enseñaros más allá de mi sensual voz, que no es sensual, pero ya me entendéis, y un speed paint de la rata, digo de Dante. Y como última anotación, sí tengo un proyecto más que planeaba hacerlo en formato de vídeo para YouTube, donde estaba colaborando con 2 amigas, una es Redo y la otra es Airu, y la cuestión era poner a 12 personajes sobreviviendo en un barco fantasma, donde un traidor iría matando uno a la semana. Es decir, yo narraría el capítulo y al final de dicho capítulo se moriría el personaje en cuestión, muy a lo Hombres Lobos de Castelnomagno. Pero este tipo de formato para YouTube me plantea un problema. Tendría que hacer mucha edición de vídeo y la verdad es que soy bastante flojo para esto. Y el plus que le sumamos es que mis dotes de habla no es que sean las más maravillosas del mundo. Así que, wow, creo que tendría que pensarlo mucho si quiero sacar esto. La verdad es que si es una idea que os gusta un montón, me podría aventurar a subirlo. Yo sé que a muchísima gente aquí le encanta el survival, a la mayoría les encanta, así que quiero que podría ser una serie muy exitosa de cara al futuro, pero tengo que replanteármelo un montón. Los diseños de personajes ya están hechos, así que tengo casi todo montado ya. Como sea, creo que puedo dar por finalizado este vídeo y me gustaría que pusieseis en la caja de comentarios qué opináis de estos proyectos. ¿Os gustaría verlo? ¿No os gustaría verlo? Lo que sea, me lo ponéis en la caja de comentarios. Me dejáis un like, que es gratuito, me dejáis un dislike si no os ha gustado el vídeo, que también es gratuito, y no os olvidéis de seguirme por YouTube, por Facebook y por mi server de Discord. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista!